de la década de 1930 se produjeron importantes transformaciones en la estructura social argentina que estuvieron estrechamente vinculadas a los cambios que se operaron en el plano económico, el político y el cultural. Para comprender estas transformaciones, que se evidenciaron en el bloque de clases dominantes, así como en las clases y sectores populares, resulta imprescindible tener presente el peso del capital extranjero y la dependencia que caracterizaba a nuestro país. Por un lado, la restauración del régimen oligárquico en los años 30 expresaba un bloque dominante en el que predominaba el capital británico y europeo, alemán, francés, en alianza y subordinación con diversas fracciones de empresarios intermediarios y terratenientes. Así, en el seno del gobierno fraudulento, coexistían diversos sectores. El presidente Justo, por ejemplo, liberal y cosmopolita, convivía con el gobernador de Buenos Aires, Fresco, un fascista proalemán. La Segunda Guerra Mundial agudizó las disputas y fracturó el régimen oligárquico entre pro-británicos por un lado, pro-alemanes por el otro, y los que buscaban acomodarse con los Estados Unidos, al tiempo que crecían las tendencias nacionalistas en el empresariado y las Fuerzas Armadas. Como referimos, este bloque de clases dominantes estaba conformado por los grandes terratenientes, el capital monopolista extranjero y un sector del empresariado argentino, pequeño pero muy poderoso, que se desarrolló y acumuló en tanto se fue transformando en apéndice y expresión de la penetración de los intereses extranjeros, ingleses, franceses, alemanes, belgas, italianos, norteamericanos. Fueron y son esos grupos económicos diversificados en distintos rubros y que también frecuentemente se conjugan con su papel como grandes propietarios de tierras. Por ejemplo, el grupo Torkins, que hacia 1910 ya controlaba ingenios azucareros en Tucumán, un banco, latifundios en la provincia de Buenos Aires, una refinería de azúcar en Rosario, y era un representante claro de los capitales alemanes, que con la expansión económica y política de ese grupo vehiculizó la penetración de esos intereses o de los intereses de esa potencia. Una situación similar se advierte, por ejemplo, con el caso del grupo Wengler. Entre los terratenientes, a lo largo de esta década, terminaron de cristalizar las rupturas y fraccionamientos entre una cúpula o élite conformada por los invernadores, que a su vez estaban ligados con diversos intereses extranjeros, y un sector menos acomodado dentro de esta oligarquía terrateniente dedicado sobre todo a la cría de ganado vacuno. En lo que respecta a las clases y sectores populares, se observa un marcado crecimiento de la clase obrera industrial, así como un retroceso numérico de los asalariados rurales. Las numerosas migraciones del campo a la ciudad, que se evidenciaron a lo largo de la década, impactaron en el súbito incremento de la población urbana. El hacinamiento de la población, justamente, la falta de trabajo y los problemas de vivienda impulsaron la formación de las primeras villas miserias. La crisis también afectó a los trabajadores asalariados que se desenvolvían en comercios y otras actividades. Estos sectores compartían con los obreros su condición de asalariados, aunque las labores que desarrollaban, sus experiencias y los estudios que muchos habían completado, entre otros factores, los ligaban con las capas medias. Este era el caso, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de la ciencia y de la cultura. Otro sector la constituía la pequeña burguesía urbana y rural, que se fue expandiendo al calor del crecimiento urbano y también en algunas actividades agropecuarias locales. Se trataba de aquellos dueños de sus medios de vida, materiales e intelectuales, que no explotaban a otros y al mismo tiempo no eran explotados directamente por otros. Estamos hablando, por ejemplo, de los cuentapropistas, los pequeños comerciantes, los kiosqueros, los contadores con un estudio propio. En el caso de las zonas agrarias, estos pequeños y medianos productores habían sufrido también las consecuencias de la crisis, y un elevado porcentaje, particularmente aquellos que no eran dueños de la tierra, no pudieron continuar de las labores en el campo y también tuvieron que emigrar a las ciudades. Es por eso que hay que mirar el derrotero de estos sectores en las diferentes zonas del país. Estas capas y sectores medios urbanos y rurales, superados los primeros efectos de la crisis, cobraron mayor protagonismo y tuvieron activa participación en nuevos nucleamientos para vehiculizar sus reclamos sectoriales.
En este sentido, resulta pertinente precisar a qué nos referimos cuando hablamos de sectores populares. Consideramos a este abanico de clases y sectores como populares en función del análisis de las clases que en una determinada formación económico-social y en una etapa histórica concreta guardan una relación contradictoria con las clases dominantes de dicha formación social, lo que exige entonces estudiar qué clases y sectores conforman el pueblo en cada etapa histórica. Al mismo tiempo, durante los 30, los cambios en el terreno económico-social se operaron en medio de un proceso que reforzó la presencia del capital imperialista en la Argentina. Esto agudizó los conflictos y contradicciones de distinta envergadura y alcance entre el dominio monopólico del capital extranjero y vastas porciones de un empresariado nacional, urbano y rural que incrementaba su volumen y relevancia a lo largo de todo este periodo. Porciones mayoritarias de este empresariado nacional veían limitado y restringido su crecimiento y acumulación con el predominio del capital extranjero y de sus socios internos, justamente los que determinaban el funcionamiento de los resortes fundamentales de la economía. En este proceso se fueron consolidando diversas fracciones dentro de esta burguesía nacional, desde los pequeños y medianos empresarios, actualmente los denominados las pymes, hasta grandes firmas como fue el caso, por ejemplo, de Siam. Esta escisión del empresariado entre un sector poderoso que funcionaba como vehículo de la dependencia y amplias capas empresariales más débiles económicamente, se manifestó en la emergencia de programas reformistas y nacionalistas en distinto grado que expresaron a esa burguesía nacional y lograron apoyo de amplios sectores populares. Estos sectores de burguesía nacional, que eran débiles económicamente y ocupaban un lugar intermedio entre las clases dominantes y las dominadas, por un lado, se vieron constreñidos por la dominación monopolista, imperialista y terrateniente, y de la gran burguesía intermediaria, pero al mismo tiempo, por el otro, explotaban fuerza de trabajo asalariada. Por eso tuvieron una conducta dual, oscilante. En definitiva, fueron una fracción de clase intermedia. La dinámica social de la década de 1930, caracterizada por las múltiples contradicciones entre estas clases, fracciones y sectores, experimentó un cambio cualitativo con el golpe de Estado de 1943, momento en que se agudizaron todas esas tensiones. A partir de ese punto, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se aceleraron los conflictos y se desplegaron nuevos factores que resultarían en la llegada al gobierno del peronismo.